Derribando los dioses que llevamos dentro, capítulo 7. La ira, la adicción y la sexualidad. Pamela, de cabello plateado, tenía unos 60 años. Con su esposo Gerald había tenido 3 hijos. Había procurado darles una buena educación y se había esforzado para que no le faltara ropa buena y todas las comodidades que pudieran hacerles la vida agradable. Aún con un ambiente cristiano en el hogar, el hijo mayor Larry se volvió adicto a la cocaína y adoptó un patrón psicópata de conducta. Esto hizo sufrir muchísimo a Pamela y a Gerald. Lo intentaron todo para ayudar a que Larry cambiara de estilo de vida, pero sin éxito. Larry participó en varios programas de rehabilitación, pero en vez de mejorar, parecía empeorar. El abuso de drogas de Larry afectó gravemente a la familia y con el tiempo la destruyó. Su padre, Gerald, vivía con tanta tensión más allá de límites aceptables que enfermó el corazón y murió. Pamela se quedó sola para llevar la carga. Me repetía una y otra vez que estaba furiosa con su hijo. A medida que se fue agravando su depresión, se apoderaron de ella deseos suicidas. Me decía, ¿qué debo hacer? Estoy tan furiosa con mi hijo que a veces deseo que se muera. Luego me siento culpable, siento como si su drogadicción estuviera controlando mi vida. Le sugerí que quizás su hijo y el enojo que sentía hacia él se habían convertido en un pseudodios en su vida. Aunque era cristiana, no había hecho que su ira se postrara en adoración ante Dios. Al cabo de un tiempo, Pamela llegó a derribar a su falso Dios y a restaurar la adoración al santo totalmente otro. Aunque Larry sigue usando drogas, la madre ya no es prisionera ni de él ni de sus propias reacciones emocionales ante el hijo. La importancia de someter la ira ante Dios significa que Él está por encima y que todo lo que suceda fuera de esa relación está por debajo. Cuando colocamos nuestra fe en una posición secundaria respecto a nuestra ira, entonces esta nos controla, nos seduce, nos explota y con el tiempo nos destruye. La ira, buenas y malas noticias. La ira es una de las emociones humanas que menos se entiende y más se critica. Tiene la capacidad de destruirnos a nosotros y a nuestras relaciones. Sin embargo, puede ser al mismo tiempo una fuerza que contribuya a aumentar nuestra toma de conciencia. La ira es una reacción emocional fuerte que surge a raíz de sentirse agraviado, amenazado o herido. En otras palabras, cuando hay ira, hay que buscar el rastro del dolor. La ira puede ser constructiva o destructiva, en un sistema de advertencia para indicar a nuestro cuerpo que se nos amenaza física, social, emocional, intelectual o quizá incluso espiritualmente. Cuando nos sentimos amenazados, la ira puede llevarnos a la preservación propia, al hacer que establezcamos fronteras y desarrollemos agresividad. Estas pueden ser expresiones adecuadas de la ira. La Biblia nos advierte, airaos pero no pequéis, Efesios 4:26. No cabe duda de que la ira produce una advertencia que en sí misma es saludable y puede conducir a la solución del conflicto y a tomar medidas protectoras prudentes. La ira también puede ser destructiva, lo es cuando lleva hasta el maltrato, puede ser peligrosa, incluso mortífera, cuando no ejercemos control sobre nosotros mismos y violamos la frontera de nosotros. Sin embargo, la ira se vuelve todavía más peligrosa cuando se reprime. La ira reprimida genera resentimiento. La palabra resentimiento está compuesta de 2 términos, que significa de nuevo, y sentimiento, que significa sentir, experimentar. Resentimiento significa que volvemos a sentir la ira una y otra vez. Importantes hechos acerca de la ira. Debemos entender, en primer lugar, que la ira es una emoción transitoria. Si la tomamos al momento de sentirla e intentamos solucionarla, no se interiorizará. Sin embargo, una vez que se ha convertido en resentimiento y comienza a crear patrones destructivos, la ira reprimida puede llevar a problemas como la destrucción de la intimidad, la conducta codependiente, la depresión y el sabotearse a uno mismo con una motivación deficiente, disminuyendo la productividad. En segundo lugar, la ira destruye más a los que están más cerca de nosotros. Cuando amamos y nos airamos, nos gusta destruir a los que amamos. En tercer lugar, la ira reprimida actúa como una aspiradora, absorbiendo todos los otros sentimientos que llevamos en el inconsciente. En consecuencia, relacionamos la ira con la culpa, la vergüenza y el temor. Al cabo de un tiempo, los que interiorizan su propia ira acaban siendo definidos por la misma ira. Los ven como personas desagradables que, como afirma el dicho, iluminan una habitación solo con salir de ella.
Por último, estoy convencido de que si seguimos alimentándola, la ira se vuelve un terreno fértil para lo demoníaco. Defino lo demoníaco como el mal en cualquier fuerza o poder que sea anatema o destructivo para la vida. Cuando una persona personifica la ira gracias a una prolongada interiorización, se vuelve destructora en todos los aspectos de la vida. Las personas y los diferentes papeles de la ira. Hay innumerables variaciones de la conducta airada. Unas son más comunes que otras, y es probable que se reconozca a sí mismo y a otras personas conocidas en los breves bosquejos que se ofrecen a continuación como descripciones de expresiones negativas de la ira. La bomba. La bomba representa al que tiene una personalidad afectuosa. En otras palabras, la bomba tiene una mecha muy larga. Esta persona es trabajadora y sincera y quizás también religiosa. Tolera la frustración, la maneja bien, pero cuando los asuntos llegan a un punto crítico, la bomba explota. Cuando estalla hay una terrible manifestación de ira que amenaza a cuantos rodean a la persona. El congelador. Estas personas utilizan la indiferencia o el silencio. El método elegido es castigar al ofensor por medio del silencio o el rechazo. A veces esta técnica la emplean ambas partes. Aunque desperdicia mucha energía, rara vez resuelve problemas y en última instancia genera más ira y resentimiento. El depósito psíquico. Estas personas llevan la cuenta y mantienen en mente toda clase de rencores con otros. Cuando se enojan, dan rienda suelta a todo lo que han acumulado. Cualquier conflicto que se tenga con el depósito psíquico conduce a revivir el pasado sin plantearse ni solucionar los problemas presentes. La batalla sigue y sigue indefinidamente. El campeón del arpón de terciopelo. Estas personas ocultan su ira y la expresan por medio de dardos verbales que arrojan en ambientes sociales. Cuando alguien se le enfrenta, el campeón del arpón dice lleno de inocencia, no pasa nada. Un ejemplo ocurrió en una cena de Navidad en una iglesia. Una elegante y agradable señora sonríe con dulzura y le dice en voz muy baja, ¿le parece que se ha vestido lo bastante bien para esta ocasión? El comentario se siente como de terciopelo y parece inofensivo, pero en pocos segundos es como si a usted le hubieran despedazado el corazón. Es un arpón de terciopelo. El campeón de lo trivial. Esta persona parece alterarse ante cosas pequeñas. Por ejemplo, alguien olvida tapar el tubo de pasta de dientes o sacar la basura. La discusión que sigue oculta los verdaderos problemas. El campeón de lo trivial se centra en algo que es secundario o insignificante. Luego lo induce a uno a discutir y entonces él manifiesta una gran ira. En realidad, la discusión nunca trata de los verdaderos problemas que se ocultan tras la ira. El te agarré. Los que juegan este juego siempre se están echando la culpa de algo que no se ha hecho. Llevan la cuenta de los intentos de aventajar a la otra persona. Por ejemplo, el esposo cuestiona a la esposa acerca de si ha pagado o no una factura específica. La esposa, como sabe que es culpable de no haberla pagado, se pone a la defensiva y espera a que regrese el esposo. Más tarde ella le pregunta, ¿no le pusiste gasolina al auto? La fuente de la ira no es ni la factura ni la gasolina. Está disfrazado bajo estas irritaciones menores. El peleador en pandilla. El peleador en pandilla solo puede expresar su ira en un grupo o pandilla. Puede parecer bastante agradable en sus relaciones de persona a persona, pero cuando está con amigos se vuelve malicioso y agresivo. El provocador. Es una persona muy astuta, se gana la confianza de uno, le va sacando sus secretos más íntimos y los va almacenando. Luego, cuando uno menos lo espera, el provocador se los frota todos en la cara y uno no puede negar que los ha dicho. Esa persona de manera bien calculada emplea los secretos de usted contra usted mismo. Todas estas formas en que se manifiesta el pseudodios de la ira, si en alguna de ellas ha descubierto un vislumbre de sí mismo, es sabio recordar lo que dice la Biblia en la carta de Santiago. En la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Santiago 1:20. ¿Por qué Dios no utiliza nuestra ira para cumplir su propósito? Porque cuando nos airamos hacemos un Dios de nuestros sentimientos. Llenos de justa indignación, nos sentimos con autoridad y pensamos que ahora sí nos van a escuchar el mundo. La ira nos da una sensación narcisista de que tenemos derecho.
A veces nos airamos con Dios, esperando que se incline ante nuestros deseos. Nos enfadamos exigiendo satisfacción inmediata o de lo contrario nuestra ira se convierte en depresión y tratamos de manipularlo para que actúe porque nos sentimos tan mal. ¿Acaso no puede ver lo que me está haciendo? Preguntamos. La ira desplaza a Dios y a su soberanía y se convierte en un ídolo. Nos seduce, nos explota y nos obliga al abandono tanto de nosotros mismos como de Dios. Me siento muy preocupado por esto de pseudodios porque estoy convencido de que muchos de nosotros estamos en realidad airados. Pensemos en los disturbios de Los Ángeles en el 93. Nuestras ciudades están llenas de personas que toda su vida se han sentido heridas. Están ardiendo de cólera, pero se la guardan. Son como dinamita a la espera de explotar. La situación se agrava cuando con la adicción al crack y con otros problemas relacionados con el uso de las drogas. Vemos esta misma situación explosiva en los tiroteos que ocurren en centros de trabajo. Se despide una persona de su trabajo, experimenta una herida narcisista y expresa su ira matando a sus ex colegas de trabajo. Debemos procurar que nuestra ira se someta a Dios Todopoderoso. Cuando la ira se sale de perspectiva puede resultar destructiva por completo. Volverse adicto. La adicción es un poderoso pseudodios de nuestra cultura. En cualquier lugar del mundo me encuentro con toda clase de adicciones. Las personas son adictas al poder, a la sexualidad, a las drogas, a las relaciones, al juego, a la comida, a gastar dinero y a toda una serie de compulsiones. Una joven con un desorden en la comida explicaba: cuando aumento 1 libra mi mundo se derrumba, no salgo, me aborrezco a mí misma, la vida es horrible. El médico, con un horario ajetreado e implacable, se bebe una copa de vino solo para eliminar la tensión. Al cabo del tiempo admite que están aumentando su consumo de alcohol y su dependencia del mismo. Bebo sin control, me siento exhausto, pero ¿cómo detenerme ahora?, pregunta. Un hombre de negocios narra que ha tenido relaciones sexuales con más de 100 mujeres en un año. Está casado, se siente muy mal, lo lamenta, pero no puede parar. Quizá he visto con mis ojos la peor situación de adicción, más veces que la que pueda contar. En los últimos 10 o 12 años he estado muy relacionado tanto con la investigación como con el tratamiento del uso de la cocaína. La imagen positiva que prevalece en nuestra cultura es que ella es agradable, segura y de éxito. En las primeras fases de uso, la cocaína crea la ilusión de esta misma imagen, como si hubiera sido pensada para la sociedad de hoy en día. Como dijo un joven, cuando me he tomado mi dosis de cocaína me siento lleno de euforia, me siento como que domino el mundo, soy quien manda. Cuando ando por las calles me pertenece, la gente se aparta a mi paso. Qué sensación tan agradable. Es trágico que siempre se produzca el desenlace, el efecto de la droga desaparece, la promesa de euforia se transforma en desesperación y conduce a una caída vertiginosa hacia la destrucción. El ansia de crack o cocaína hace caer en el olvido de las necesidades fundamentales para la supervivencia como el hambre y la sed. Produce una euforia tan abrumadora que los adictos tienen la compulsión no solo de mantener el placer que experimentan, sino de encontrar alivio ante su constante ansia. Desafortunadamente, los métodos tradicionales de psicoterapia que se limitan a solucionar los conflictos emocionales suelen ser ineficaces para tratar la adicción a la cocaína. Mi trabajo me ha enseñado mucho acerca de toda clase de adicciones. La obsesión por el poder, el sexo, el trabajo o el dinero pueden resultar ser un ciclo que se perpetúa a sí mismo, como el alcoholismo y la drogadicción. Sea cual fuera el pseudodios, la persona busca sentido en una sustancia o en un proceso de engrandecimiento propio. En vez de encontrar satisfacción interna duradera, la persona se topa con la desesperanza y la deshumanización. Una verdadera historia de amor. Richard era muy adicto al crack, peligroso y arrogante, robaba, asaltaba y aterrorizaba a las personas. En la calle se lo respetaba mucho por su fuerza y poder. Richard no quería oír hablar de ninguna clase de tratamiento. Aunque tenía muchos amigos que lo querían, ninguno fue capaz de ayudarlo a superar la adicción. Las buenas nuevas son que hoy Richard está felizmente casado y tiene un hijo. No ha usado drogas por unos 8 años. Ha participado en la dirección de uno de mis programas en las Bahamas y ahora trabaja como misionero en el programa Zoom Mansión. Esa historia se ha repetido en sinnúmero de veces en otras tantas personas. He descubierto que la sanidad llega solo cuando el adicto rompe con su poderoso narcisismo para reconocer un poder más elevado fuera de él.
Solo por medio de la reverencia a Dios se puede mantener una perspectiva justa y así encontrar el antídoto del narcisismo. Si queremos comprender el problema de las adicciones y en un sentido más amplio el problema de reverencia a dioses falsos, tenemos que examinar el ciclo de la adicción. El ciclo de la adicción. Según Gerald May, la adicción es un estado de compulsión, obsesión o preocupación que esclaviza la voluntad y deseo de la persona. Es el apego a una sustancia, un pensamiento, una actitud o una conducta que puede continuar consciente o inconscientemente, aunque la persona reconozca que es destructivo para su bienestar. En cierto modo, la adicción hace que todos seamos idólatras porque nos lleva a rendir culto a los objetos a que estamos apegados y nos impide amar con libertad a Dios y amarnos a nosotros mismos y unos a otros. Parece que en la formación y desarrollo del niño hay una asociación entre adicción y disfunción. Ya hemos hablado del vacío interior que se forma en el niño que no es amado de manera adecuada en los primeros meses de vida y de su compulsión narcisista por llenar este vacío. El mismo vacío que nos empuja hacia pseudodioses nos impulsa hacia una conducta adictiva. Este dolor interior, ya sea un vacío, el sentido de insuficiencia, el ansia de amor o alguna pérdida, se manifiesta en vergüenza, ansiedad, culpabilidad, depresión, ira o aburrimiento. La persona afectada busca un anestésico. Puede ser cualquier cosa que adormezca el dolor. Drogas, alcohol y sexo están entre las más comunes. El anestésico alivia la situación en forma transitoria. Sin embargo, sea cual fuera el calmante, siempre genera sus propias consecuencias graves, tales como culpabilidad, remordimiento e insatisfacción. Abrumado, el drogadicto vuelve al anestésico con más intensidad y esta le produce más dolor y depresión. Ante esta situación aumenta todavía más la dosis del anestésico. La necesidad de cantidades siempre mayores del anestésico se llama tolerancia. En otras palabras, bastante no es suficiente. Otra fuerza motora de la adicción es el síntoma de reajuste. Esto ocurre cuando el comportamiento adictivo disminuye o se detiene. Las reacciones del reajuste se derivan de la reacción del cerebro ante la pérdida de la sustancia adictiva. Esto se puede manifestar en forma de irritabilidad, ansiedad o depresión. Cierto tipo de comportamiento adictivo es psicológico por completo. Otros muchos, por el contrario, son químicos y psicológicos. En la tradición judeocristiana se nos pide que reconozcamos nuestra propia insuficiencia y que pongamos nuestra fe en el Dios verdadero. La adicción es una falsificación de esta fe, es una manifestación de lo sagrado del sentimiento. La adicción se nutre del deseo de sentirnos bien o de dejar de sentirnos mal. La adoración de la diosa de la sexualidad. La diosa de la sexualidad casa al pseudodios del narcisismo con el pseudodios del sentimiento. Su atracción radica en parte en el valor que le da al yo y en parte sencillamente por los sentimientos agradables que produce. No sorprende a nadie que hombres y mujeres estén enviciados con el sexo. Sin duda que es difícil evitar las tentaciones de una sexualidad inadecuada en un mundo que es manejado literalmente con imágenes de atracción sexual. Como dice Peter Kreeft, en el mundo moderno la lascivia tiene un origen fundamentalmente distinto. Solía proceder de la carne si los deseos de la naturaleza caída de la persona. Ahora procede del mundo, del condicionamiento social. El condicionamiento social resulta evidente en los anuncios comerciales. Compra la cerveza, llévate la chica. Forma parte de nuestras costumbres. El supuesto fundamental hoy es que la satisfacción sexual es una expresión normal de la libertad humana. Como consecuencia resulta frecuente el tema de la adicción sexual entre los autores de la psicología popular, los anfitriones de programas de entrevistas y las series que vemos en la televisión. La señora Nelson era una viuda de 68 años, había disfrutado de la vida educando a sus hijos y compartiendo con su esposo dentro de un matrimonio con significado. También creía profundamente en Dios. Uno hubiera pensado que en esa fase de su existencia viviría llena de paz, saboreando los frutos de su trabajo. Sin embargo, la señora Nelson un día estaba viendo un episodio de una serie de televisión con una escena sexual muy gráfica. Mientras la pareja hacía el amor, la actriz tenía un orgasmo en el que, así lo contaba la señora Nelson, la mujer oía música, veía fuegos artificiales y estaba completamente embelesada. La señora Nelson se sintió alterada. Al pensar en su vida se dio cuenta de que nunca había experimentado nada como ese orgasmo. Comenzó a sentirse engañada, herida y algo deprimida.
Cuando me vino a ver, le recordé que la televisión suele exagerar. También le aseguré que ese sexo que los medios de comunicación promueven está plagado de falsas promesas. Pero el poder de la sexualidad es tan grande que esta querida señora se estaba atormentando con una experiencia artificial e inventada. Es como el modelo de King Kong en la exposición de efectos especiales en los estudios Universal. Kong en realidad solo tiene unos 20 centímetros de altura, pero por medio de truco fotográfico se ve enorme y puede destruirlo todo cuando se desplaza por la pantalla. Cuando permitimos que nos seduzca la versión distorsionada que presenta Hollywood, la sexualidad se puede convertir en un poderoso pseudodios que absorbe nuestro tiempo, nuestras fantasías y nuestra energía y a veces nos impulsa a un comportamiento incontrolable. Marcus, hombre de negocios muy rico, se quejaba de que no podía mirar a cualquier mujer sin desearla sexualmente. Aunque casado, contaba que algunas noches tenía relaciones sexuales con 3 mujeres diferentes. Con el tiempo, los gastos económicos, las mentiras y la sensación de andar fuera de control comenzaron a afectar su negocio. Me dijo, estoy estropeándolo todo, mi esposa está furiosa, mis amigas siguen exigiéndome más, estoy cansado, no puedo dormir y lo peor de todo es que aunque no puedo dejar de tener relaciones sexuales, ya no las disfruto. Esa historia la pudiera haber contado muchos hombres en nuestra cultura. Se trata de adicción sexual típica, en la que uno utiliza a otras personas para satisfacer las necesidades físicas propias y para mantener una poderosa imagen narcisista de sí mismo. Sexualidad y espiritualidad, la conexión con Dios. El tema de la espiritualidad está relacionado con el de la sexualidad. En tiempos de Freud se reprimía la sexualidad en tanto que había una espiritualidad en cierto modo muy abierta. En los tiempos actuales todo eso ha cambiado. Hoy, por primera vez en la civilización occidental, tanto la sexualidad como la espiritualidad se manifiestan abiertamente. ¿Cómo manejamos estas dos poderosas fuerzas que a veces parecen contradecirse mutuamente? ¿Cómo se pueden mezclar de forma adecuada la sexualidad y la espiritualidad? Como ambas conllevan conocer el yo y a los otros y están influidas por la relación con Dios, no es concebible que a veces los temas se confundan. Mi experiencia profesional comprueba los escritos de M. Scott Peck y otros que afirman que la espiritualidad y la sexualidad están íntimamente relacionadas. He observado, por ejemplo, que las mujeres con convicciones religiosas genuinamente espirituales suelen tener también una fuerte sexualidad. Es como si la liberación de su fe produjera una liberación de su sexualidad. Muchas personas de sexualidad fuerte también tienen una espiritualidad muy profunda y se preocupan mucho de los demás. Claro que es posible dejar que nuestra sexualidad desplace a Dios de nuestro corazón y de nuestra mente. La sexualidad se puede convertir en una adicción como otros pseudodioses cuando se emplea para colmar nuestro vacío y para calmar nuestros anhelos internos. La sexualidad siempre es una forma de relación entre personas y se convierte en una forma saludable de relación cuando mejora el significado y la dignidad de las dos personas implicadas. Para los creyentes esto conlleva ciertas restricciones que previenen los maltratos. Pero la vida está herida, de modo que nuestro narcisismo mal orientado puede hacernos perder la perspectiva. En vez de resaltar la dignidad de la otra persona, el sexo se puede convertir en un fin en sí mismo. Si saca la sexualidad de su perspectiva moral y espiritual adecuada, se convierte en obsesión o en un pseudodios. Cuando esto ocurre, se destruyen las personas, se rebajan y se deshumanizan. En una cultura que ha interpretado mal lo espiritual y ha expresado demasiado lo sexual, la situación se vuelve muy confusa. Los que son promiscuos quizás estén expresando su profundo deseo de Dios. Por otra parte, muchos de nosotros que nos consideramos espirituales hemos reprimido de manera violenta nuestra sexualidad por temor y legalismo. Dentro del marco moral de nuestra fe necesitamos encontrar la libertad para expresarnos sin inhibición al celebrar dentro del matrimonio este aspecto maravilloso de nuestra condición humana. La felicidad está en el servicio. Sea cual fuera el método que escojamos para sentirnos bien, el carácter sagrado del sentimiento es un pseudodios importante en nuestra cultura. Todos quieren sentirse bien y ser felices. Al dirigirse a un grupo de niños, Albert Schweitzer dijo una vez: no sé cuál va a ser el destino de ustedes, pero sí sé una cosa: de entre ustedes, los únicos que serán felices de verdad son los que busquen y encuentren una forma de servir. ¿Cuánta verdad hay en esto? Llegar a un equilibrio de espiritualidad madura significa comprometer nuestra vida con el servicio y el deber. La felicidad no se encuentra en rendir culto a nuestros
sentimientos. Al contrario, cuando salimos de nosotros mismos, fuera de nuestra condición de no ser dignos de confianza y de nuestras emociones siempre cambiantes, nos encontramos en contacto con el Santo totalmente otro. Al postrarnos en adoración, le damos permiso para que haga que nuestras emociones concuerden con sus planes para nuestra vida. Al servirle y servir a otros en su nombre, tenemos la capacidad de dejar a un lado nuestro falso yo, nuestros falsos dioses y nuestra indigna obsesión de sentir